Drácula, conocido por ser el icónico vampiro creado por Bram Stoker en su novela homónima, es ampliamente considerado uno de los monstruos más siniestros y mortíferos de la literatura y el cine de terror. Su naturaleza vampírica y sus acciones a lo largo de la historia literaria y cinematográfica han contribuido a esta percepción, siendo la inmortalidad y la sed de sangre uno de sus rasgos más inquietantes. Como vampiro, este no envejece y es prácticamente invulnerable. Su fuente de alimentación es la sangre humana y su sed insaciable de sangre lo lleva a cometer actos de canibalismo y violencia extrema. Esta necesidad constante de sangre humana lo convierte en un depredador mortal y que es temido por todo ser vivo. Lo que lo hace aún más aterrador es su habilidad para controlar mentes y transformarse en diferentes formas como murciélagos o incluso otros seres que pueden caminar en tierra. Esto le permite acechar a sus víctimas de manera sigilosa y letal, además de ejercer un control psicológico sobre ellas, manipulándolas para que hagan su voluntad, convirtiendo a estas personas en lo que conocemos como ghouls. Otro aspecto profundamente aterrador de Drácula es la maldición de la no muerte que impone a sus víctimas. Si alguien bebe su sangre, se convierte en un vampiro, condenándolos a una existencia eterna sedienta de sangre y transformándolos en criaturas malignas. Drácula no solo mata a sus víctimas, sino que las condena a una vida de oscuridad y horror en la que están esclavizados a todo lo que este ser quiera que hagan. A lo largo de la novela, Drácula demuestra su habilidad para evadir la muerte. Aunque los personajes intentan destruirlos en varias ocasiones, él siempre parece regresar de alguna manera. Esta inmunidad ante la muerte agrega un elemento adicional de inmortalidad y terror a su personaje. Drácula no es solo una amenaza para sus víctimas individuales, también representa una amenaza a la sociedad en general. Su objetivo de establecer un reinado de terror en Inglaterra lo convierte en un enemigo de la humanidad y que es algo que debe detenerse. Entonces, la lucha contra él se convierte en una batalla épica entre el bien y el mal, pero, por supuesto, uno de los factores que lo vuelven en uno de los seres más peligrosos a los que se ha enfrentado la humanidad es definitivamente su sed de sangre debido a su poder desmedido que le da. El arrancarle la vida a alguien es algo que a este ser no le cuesta nada, al contrario, le brinda placer hasta el punto de jugar con sus víctimas. Dejarles una mínima esperanza de supervivencia es parte de su juego, y aunque realmente la muerte es algo inevitable y las maneras en las que puede torturar y masacrar a sus víctimas son horribles y simplemente demuestran lo horrible que puede ser este personaje, nos habla de la letalidad y el peligro que representa esta criatura ficticia. Por eso mismo, aunque sea parte de una ficción, Drácula es uno de los monstruos más siniestros y mortíferos de la literatura y el cine de terror debido a su inmortalidad y su sed de sangre, sus habilidades sobrenaturales, su habilidad para manipular y, por supuesto, su amenaza a la sociedad en conjunto. El legado de esta criatura perdura como un icono del horror que sigue aterrorizando a las generaciones de lectores y espectadores, y su historia es un recordatorio oscuro de la fascinación humana con el mal y la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Por eso, cada vez que llega un nuevo material que adapta y expande el lore y el misticismo de esta criatura, es algo fascinante pero al mismo tiempo aterrador de ver. Ya vimos gran parte de su historia en la novela original de Bram Stoker, y dentro de sus páginas y capítulos podemos conocer más de su historia y las atrocidades que ha hecho este ser. Y de hecho, recientemente a cines acaba de llegar una adaptación de uno de los capítulos de esta novela. Un capítulo que relata una verdadera pesadilla en donde la tripulación de un barco conocido como el Demeter es sometida a los horrores de estar encerrado con esta criatura mientras navegan en la inmensidad del mar lejos de todo. Pero, ya para no extenderme más sobre esta situación y poder ir de lleno a esta película de la que quiero hablarte hoy, me presento. Yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 182 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión, y siendo una sugerencia especial de parte de Burning Hunt, ya que él la pidió, esta vez te estaré hablando de The Last Voyage of the Demeter, o como la tradujeron al español, Drácula, Mar de Sangre. Entonces, sin más tiempo que perder, comencemos.
Antes de iniciar de lleno, es importante destacar que El último viaje del Demeter es realmente un capítulo sacado de la novela Drácula de Bram Stoker, más específicamente el 7. Y sin duda, este puede ser uno de los episodios más aterradores y emblemáticos de la historia de la literatura gótica, ya que este capítulo se destaca por su intensidad, su atmósfera de suspenso y el ingenio narrativo de Stoker para crear una sensación de terror que va escalando lentamente por cómo se desarrollan los eventos a bordo del barco, donde prácticamente sucederá una masacre brutal. Uno de los elementos que más pueden provocar el terror aquí es esa sensación de aislamiento y que puede generar esta claustrofobia real que hay aquí en este barco. Este capítulo comienza con el diario del capitán del barco Demeter, que ha sido tomado por un pasajero misterioso, quien parece ser el conde Drácula. Este diario es una narración en tiempo real de los eventos a bordo del barco durante su viaje desde Transilvania a Inglaterra. El hecho de que la historia se desarrolle en el claustrofóbico entorno de un barco en medio del océano añade una sensación de aislamiento y opresión que es realmente apegada al horror que se puede sentir. Ni se diga de cómo poco a poco y a medida que avanza el relato de este capitán, se dan cuenta que la tripulación que hay aquí en este barco va desapareciendo misteriosamente uno por uno. Las descripciones de los horrores que se encuentran a bordo, como cadáveres, sugieren que algo sobrenatural y malévolo está acechando en las sombras del barco. El misterio de lo que está ocurriendo con la tripulación realmente contribuye a la sensación de terror, y conforme se van narrando los horrores que suceden, se vuelve evidente que el conde Drácula está involucrado con todo lo que pasa a bordo del Demeter. Su presencia inhumana y su capacidad para desaparecer y reaparecer a voluntad aumentan la sensación de que está más allá de la comprensión humana y que representa una amenaza sobrenatural imparable. Esto, obviamente, genera una enorme impotencia en el capitán del Demeter, ya que él se convierte en un testigo de los horrores que suceden a bordo. Él está atrapado en el barco con una fuerza maligna que no puede ni comprender ni combatir, ya que no entiende nada de lo que está pasando. Entonces, su desesperación y su lucha por mantener la cordura se reflejan en sus entradas del diario, lo que añade una capa adicional de angustia y terror a todos los personajes. Por todo esto, El último viaje del Demeter es un capítulo que se destaca en la novela de Drácula, debido a su capacidad para generar un intenso miedo y suspenso, debido a esa combinación del aislamiento, la claustrofobia, la presencia inhumana de Drácula y el miedo a lo desconocido. Y estos mismos elementos son una excelente oportunidad para poder desarrollar una adaptación a cine, y eso es precisamente lo que se desarrolla en la película que estoy por hablarte. Así que ya es momento de hablar de lleno de esta adaptación. The Last Voyage of the Demeter, o Drácula, Mar de Sangre, como la tradujeron aquí en México, es una película de suspenso y terror que cuenta con una duración de 1 hora con 58 minutos y es dirigida por André Øvredal, un director que dentro del cine de horror ha traído obras muy interesantes como Troll, esa película found footage sobre de estas criaturas. También trajo La autopsia de Jane Doe, historias de horror para contar en la oscuridad, y Mortal, muchas de ellas bastante populares dentro del género de horror y misterio. En cuanto a las actuaciones que tenemos aquí, podemos encontrar a Corey Hawkins como Clemens, Aisling Franciosi como Anna, Liam Cunningham como el Capitán Elliot, David Dastmalchian como Wojciech, Woody Norman como Toby, entre muchos otros que aparecen en pantalla. En cuanto a la historia que tenemos aquí, como ya dije, esta toma inspiración de un capítulo de la novela de Drácula de Bram Stoker, en el que se relata la última travesía del barco Demeter, un barco que tendrá que navegar de Transilvania a Londres, transportando unas misteriosas cajas de madera marcadas con el símbolo de un dragón. Esta es una carga privada cuyo contenido se desconoce totalmente que transporta, pero las llevan con la condición de transportarlas a Londres. Entonces, una vez que el barco está cargado, este toma su rumbo hacia su destino. Ya a bordo, veremos cómo Clemens, un hombre que se acaba de unir a la tripulación debido a sus conocimientos de astrología, conoce al resto del equipo y al capitán para trabajar con ellos en lo que sería un viaje teóricamente tranquilo. Lo que ninguno
de los tripulantes sabía era que con ellos subió un polizonte que se encuentra extremadamente asustada por lo que está por suceder, ya que con la aparición de esta mujer que se coló al barco, también descubrimos que además de ella, también subió al barco una amenaza terriblemente peligrosa que representará un enorme peligro para las vidas de los tripulantes y que a partir de aquí, cada noche que transcurrirá, será una lucha por la supervivencia de los pasajeros, ya que estos serán la presa de esta amenaza aterradora que busca cazar uno a cada tripulante del barco. Entonces, básicamente, en esta película veremos cómo un equipo de 10 personas que están a bordo del barco deben primero descubrir qué es lo que los está cazando y por qué, y además de eso, intentar escapar de las garras de esta criatura letal y sedienta de sangre. A primera vista, tristemente esta es una película que pasará desapercibida ya que se puede interpretar como una cinta de terror más del montón, ya que no fue muy bien comercializada, además de que su tráiler no le hace mucha justicia. Pero la verdad es que esta película es mucho más de lo que podría parecer y cuenta con una historia bastante interesante y entretenida. Vaya, esta incluso fue recomendada por Stephen King y Guillermo del Toro en sus redes sociales y mencionaron que es una muy buena adaptación. Algo que se me hace gracioso y que tal vez la hace pasar como algo más del montón es el título que le pusieron en español, que es Drácula, Mar de Sangre. Y esto es obviamente una estrategia publicitaria pensada para atraer a la audiencia, ya que con este título se puede asumir que esto va a ser algo de terror lleno de sangre. Es otro ejemplo más de lo que sucede con todas las demás películas de posesiones, poltergeist o fantasmas a las que les quieren agregar este sufijo del diablo en su título para hacerla sonar interesante. Y aunque tiene sentido, ya que si le hubieran puesto El último viaje del Demeter, tal vez esta habría llamado menos la atención, pero al final tomaron esa decisión a costa de quitarle el título original que alude directamente al capítulo del que está inspirada esta película. Continuando, algo que me llamó muchísimo la atención, y esto me enteré hasta después, es que esta película es del director André Øvredal, el director de mi película favorita de terror, que es La autopsia de Jane Doe, además de otras muy buenas cintas de terror. Entonces, sabiendo esto, eso explica mucho sobre la película, el cómo explora el terror y cómo maneja mucho sobre la cultura del monstruo y de lo que se sabe de él sin dar grandes explicaciones. Este es un director que hace un gran trabajo adaptando y trayendo profundidad a sus historias, manejando todo lo que puede de la simbología de la historia, la cultura que hay alrededor de lo que está contando, pero también es alguien que no te deja las cosas tan fácil, ya que no te explica mucho de lo que estamos viendo en pantalla. Lo deja como elementos visuales importantes para que quienes conocen sobre estas referencias puedan sumergirse más en esta historia, pero es increíble aún así su manera de desarrollar este tipo de historias sin la necesidad de contarte tanto sobre ella. Y con el último viaje del Demeter no es la excepción, ya que Øvredal en esta película logra construir y escalar el suspenso y el misterio que va generando de manera muy natural. Y la verdad, ya que empiezan los primeros minutos de esta cinta, en ningún momento pierde el tiempo en contarte la historia o detalles innecesarios de ella. Esta más bien va directo al grano con lo que quiere construir y te cuenta lo estrictamente necesario para entender el contexto. Prácticamente solo te dice quiénes son sus personajes, qué es lo que hacen en el barco, lo que transportan y ya, eso es todo. El resto ya es el suspenso y el terror puro, aunque eso sí, habrá momentos lentos en los que veremos a la tripulación conociéndose y haciéndose amigos para que nosotros sintamos una mayor conexión con ellos cuando el verdadero peligro comience. Sin duda, lo mejor de esta película es el suspenso que puede generar, y esto es algo que está presente en la mayor parte de la historia, ya que desde que vemos el primer ataque del monstruo, de aquí todo se convertirá en una lucha por la supervivencia en la que hasta el más pequeño error o descuido significa la muerte para alguno de sus personajes. Y el hecho de que la misma tripulación no sabe ni a lo que se enfrenta, añade una presión enorme al miedo que tienen los personajes y lo indefensos que pueden sentirse. Obviamente con esta situación, el último viaje del Demeter logra generar una atmósfera súper aprisionante, ya que no hay ningún lugar donde esconderse ni a dónde huir. La única manera de salir vivo es aguantar hasta llegar a tierra nuevamente, lo cual hace que esto sea un camino eterno donde todas las noches los personajes serán presas de una criatura que prácticamente está jugando con su comida. Entonces, el hecho de saber que todos los tripulantes del barco están encerrados con el monstruo y no pueden salir del barco es algo que
genera un inmenso terror, ya que estos están rodeados del inmenso océano, además de que no tienen manera de comunicarse con nadie o pedir ayuda, y esto realmente genera una sensación de desesperanza, ya que lo único que le queda a los personajes es intentar sobrevivir el mayor tiempo posible hasta poder llegar a tierra en Londres. El detalle aquí es que nosotros desde un principio ya sabemos cómo acaba esta historia, ya que desde el principio vemos lo que pasó con este barco y que supuestamente no hubo ningún superviviente, pero aunque nosotros en teoría ya sepamos cuál es el desenlace de esta historia, todo lo que vemos que sucede hasta llegar a ese punto final es lo que hace verdaderamente interesante y entretenida a esta película. Otro acierto aquí es el casting, ya que absolutamente todos los personajes presentan muy buenas actuaciones que logran generar esa tensión que necesita esta historia. En ningún momento está sobreactuada o dramatizada de más. Cada actor realmente logra transmitirte esa desesperanza que están sintiendo y el miedo por el que pasan al no saber nada de lo que está sucediendo. Y ver cómo el miedo y la desesperanza va lentamente consumiendo la cordura de cada pasajero es algo que ayuda mucho a la construcción del suspenso, ya que evidentemente habrá varios conflictos entre los personajes, ya que desconfían entre ellos y les es difícil creer lo que está pasando. Esto es lo que los llevará a las posibles traiciones y la desconfianza entre ellos. Pero lo que sí tengo que decir es que estos personajes la verdad no tienen mucho desarrollo que digamos. Ni siquiera el protagonista de esta historia, que es Clemens, lo tiene. De hecho, llegamos a conocer solo lo básico de ellos, que es prácticamente los primeros 10 minutos de la película. Pero aunque no nos cuenten nada de estos personajes, estos siguen siendo algunos personajes que nos llegan a importar y preocupar por lo que les llega a suceder, sobre todo Clemens, Anna y el niño Toby. Tal vez uno de los problemas que tengo con estos personajes es que a la hora en la que llega la acción o el momento de actuar frente al monstruo, me parece que las estrategias que desarrollan Clemens y el resto de los tripulantes para intentar vencer a Drácula son cada vez peores, ya que en múltiples ocasiones son ellos mismos los que se provocan su propia muerte poniéndose de pechito para que esta criatura los ataque o los mate. Y creo que lo más evidente y tonta es que en primera, todo lo que intentan hacer para defenderse lo hacen durante la noche, que es el único momento en el que Drácula puede salir a cazar. Mi pregunta aquí es por qué no aprovecharon el día para intentar atacar a este vampiro, y aunque sí se ve que buscan al vampiro, como que no se esfuerzan lo suficiente como para defenderse o cazarlo. Pero bueno, lo consideraré como un elemento que está integrado aquí para que avance la historia y haya este elemento de terror. Y pues a pesar de este último punto, sí tengo que reconocer que a cambio de estas pésimas estrategias para vencer a Drácula, tenemos unas escenas de gore y muertes que pueden llegar a ser muy brutales y sangrientas. Un elemento que los amantes de terror de este tipo van a amar mucho. Eso sí, no es que vayamos a ver tripas y vísceras volando por doquier de manera vulgar y obscena. No es tan sangrienta en este punto, pero sí varias de las muertes son interesantes de ver y son un tanto originales, ya que siendo Drácula una fuerza imparable, la manera en la que juega con sus víctimas es algo bastante entretenido de ver en pantalla. Con esto mismo, la película juega con el hecho de que las víctimas irían muriendo o desapareciendo uno por uno, y como el recorrido del barco es de varias noches, durante cada una de estas noches veremos una nueva víctima cada día, y eso sí es un gran elemento terrorífico, ya que esto dota de desesperanza y misterio a la historia, ya que durante gran parte del tiempo los personajes están en el proceso de descubrir qué es lo que está sucediendo y qué es lo que los está atacando. También, además de esto, esta película realmente no se tienta el corazón con quienes van a morir durante su historia, ya que un elemento que sí aplaudo es que todos, absolutamente todos, pueden ser víctimas, y mira que aquí hay niños presentes, viejos y también mujeres, cosa que en muchas películas de terror, cuando normalmente hay niños o viejos, por ejemplo, se limitan mucho con la violencia que hay, pero aquí, en el último viaje del Demeter, eso no pasa, y estas muertes sí pueden ser un tanto tristes y crueles. Por eso, esta película sí la dejan esa clasificación R o C aquí en México.
Otro punto que me gustó mucho es cómo durante gran parte de la historia esconden a Drácula en las sombras, ya que en muchas escenas solo lo vemos acechando desde los lugares más oscuros, apenas viendo su silueta sin poder ver su rostro o figura. Entonces, esto nos genera mucho interés en la criatura, además de que el hecho de que muchas veces esté escondido nos hace estar expectantes y atentos en cada escena para ver si podemos ver dónde se encuentra o incluso prever el momento en el que atacará. Y toda esta sensación de que no sabemos de dónde va a salir el monstruo o cuándo va a atacar, además de su fuerza descomunal, hace que recordemos otras películas que provocan una sensación similar a la presa y a la víctima, como lo son Alien, El Depredador o incluso La Cosa del Otro Mundo. El único detalle o punto en contra que podría poner a todo esto es que esta historia podría haber sido con cualquier otro monstruo, no necesariamente Drácula. Fácilmente podrían haberlo sustituido con cualquier otra cosa y realmente no habría alguna diferencia. Aquí, la verdad sí me hubiera gustado que abordaran más sobre el lore de Drácula y de dónde viene. Y sí se toca muy poco, pero creo que no lo suficiente. En lo personal, creo que hubiera sido bueno que hablaran más de este ser que es Drácula, de por qué las cajas también estaban marcadas por ese símbolo del dragón y más de lo que se conocía de Drácula, pero en esta película simplemente no se explora y simplemente como que lo menciona una vez y se olvidan de ello. Entonces esto hace que la historia pudiera haber sido de cualquier otro monstruo, restándole así una importancia a esta criatura tan mítica. Igual otra cosa que no me gustó tanto es que sí siento que ya para el final, como que la historia empieza a decaer por la presión de que tenían que terminarla. Me parece que todo el preámbulo y todo lo que sucedió durante las 3/4 partes de la duración de esta historia fue extremadamente bueno y escaló de manera increíble en cuanto al terror y el misterio, pero tristemente es algo que no se sostiene o se mantiene hasta su final, ya que siento yo que este es un desenlace muy de película de acción que solo buscaba cerrar la historia ya que no tenía otra idea de cómo terminarla. Y cómo lo hace de manera tan rápida, sí siento que hace que decaiga la historia ya para el final. Pero, ya para cerrar y no terminar con lo malo que pienso de esta película, sí tengo que reconocer que el diseño de producción, maquillaje y efectos prácticos de esta película son bastante buenos. Todo el vestuario, el puerto que vemos al principio, el barco, todo está muy bien diseñado y verdaderamente esto hace que te traslades a la época. Además de que también todo el set del barco y lo que se puede ver en las distintas escenas sí está súper pulido y muy bien trabajado. Se nota que André Øvredal y todos los que trabajaron con él para recrear esta película sí se esforzaron muchísimo por traer esta época en la que vive Drácula a esta película. Y esto en conjunto con las actuaciones, el sonido y la historia en general hace que te sumerjas más en la misma historia de esta película. Pero bueno, dicho esto último, ya es momento de terminar con esta segunda parte del episodio, pero aún falta más por hablar, solo que es momento de tomar una pausa y ya después de eso, ahora sí pasamos a mis conclusiones sobre esta película, las preguntas y mensajes que hayan llegado y los saludos a todas esas personas que escuchan este contenido semana a semana. Entonces es momento de pasar a una cortinilla más y entonces, después de unos cuantos segundos, retomamos. Así que enseguida volvemos. Pues ahora sí, en conclusión, The Last Voyage of the Demeter o Drácula, Mar de Sangre fue una muy agradable sorpresa siendo una película de la que no esperaba mucho. Yo desconocía totalmente de este capítulo de la novela original, pero ya viéndolo adaptado a cine, me parece muy interesante y aterrador el solo pensar en la claustrofobia que pasaron los personajes al estar encerrados con Drácula en un lugar del cual no pueden escapar. Y en cuanto a la película en sí, esta me pareció muy entretenida por cómo balancea el terror, el suspenso, el misterio y el misticismo, además de irnos dosificando todos estos momentos de gore y también los momentos en los que podíamos ver a Drácula, que de hecho, esta versión que vemos aquí es bastante aterradora y monstruosa, lo que hizo que se añadiera mucho más terror y fue un diseño que generalmente me pareció bastante padre y me gustó muchísimo.
En general, siento que con el pasar del tiempo, aunque esta película pueda pasar desapercibida ahora que llegó a cines, siento que esta irá ganando popularidad y se convertirá en un buen referente del cine de terror y de monstruos de la cultura popular. Y pues realmente es una película que creo vale la pena echarle un ojo por todos los elementos que ya mencioné durante este episodio. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Drácula Mar de Sangre o The Last Voyage of the Demeter. Si deseas ver esta película, creo que aún la puedes encontrar en algunos cines aquí en México, pero si no, me parece que más adelante llegará a Prime Video, así que por alguna razón no puedes verla, tal vez llegue a stream más adelante, así que aprovecha cuando llegue. Que por cierto, ya antes de cerrar, nuevamente un agradecimiento a Burning Hand por sugerir hablar de esta película. Este episodio va gracias a él y así no se me escapó reseñar y hablar sobre esta película. Entonces, si es que esta cinta ya la viste o tienes ganas de verla, espero que puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido o qué esperas de ella para que así más personas puedan interesarse por querer verla. Si quieres comentarlo, no olvides seguirme en redes sociales para que puedas hablarme de tu opinión sobre este episodio, sobre la película y además de esto, también para que estés al tanto de cuando vaya a haber nuevos episodios para que incluso tú puedas participar en ellos. Los enlaces a mis redes, tanto personales como las del podcast y los enlaces en las plataformas donde se aloja este contenido, los puedes encontrar en la descripción de este episodio en el enlace a Linktree. Así que no hay pierde para que puedas empezar a seguirme. Dicho esto, pasemos a la sección de mensajes y preguntas que quienes me siguen en redes sociales han mandado para este nuevo episodio a través de la convocatoria que publico siempre antes de grabar. El mensaje que ha llegado es por supuesto de Burning Hand, quien dice: a pesar de ser una buena adaptación, pienso que hubiera querido que hubiesen dejado el final como el del libro. No tengo nada en contra del que sobrevivió, pero pienso que son muy pocas las películas que se atreven en tomar este camino. A esto también le agrega: las escenas de cómo el monstruo va eliminando a todos poco a poco están bien logradas, aunque a veces creo que sí hubiera querido ver más acerca de cómo los tripulantes van cayendo en la demencia. Saludos. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Hubiera estado más interesante que desarrollaran sobre la psique de los tripulantes, de cómo van cayendo y cómo al ver que sus compañeros están desapareciendo o muriendo uno a uno, cómo esto los hubiera convertido en personas que van perdiendo toda esa cordura y toda esa percepción que tienen de la realidad. Entonces, como que tiene mucho potencial que no aprovecha del todo. Por ejemplo, también lo de Drácula, que no lo muestran tanto y que no se habla tanto de él, siento que fue un poquito desaprovechado en esta película, pero creo que en general, considerando todo lo que se vio en pantalla y la historia que contó y la manera en la que adaptó la novela original, creo que lo hace bastante bien, a decir verdad. Continuando con las preguntas, Adam también escribe: ¿cuál crees que sea la mejor película de Drácula? Creo que no es en sí sobre Drácula así principalmente, pero creo que una de las que más me gustan es Van Helsing. Aquí estamos considerando que adapta sobre muchos monstruos de la cultura popular y de la literatura sobre los monstruos y el horror. Pero creo que Van Helsing le traigo muy buenos recuerdos por el horror y la acción que tenía. Obviamente tiene muchísimo tiempo que la vi, pero creo que la recuerdo con mucho cariño. Si no es la de Van Helsing, hay otra que puedo mencionar, que esta no es para nada de horror, no va nada relacionado al tema, pero Hotel Transilvania, otra que adapta sobre varios monstruos de la cultura popular. Esta de Hotel Transilvania me gusta muchísimo y es de mis películas favoritas de animación, al menos tratándose de la trilogía. Ya la cuarta película y tal vez también la tercera es un poco sobrada, porque sí extendieron mucho la historia, pero al menos la primera y la segunda película fueron cosas que me gustaron muchísimo y me parecieron muy, pero muy entretenidas. Sé que no es como películas de terror del todo, pero relacionadas principalmente a Drácula son las historias que más me han gustado. Esas fueron todas las preguntas y mensajes que han llegado para este episodio. Muchas gracias por escribir y ayudar a que cada episodio tenga mucho más aporte y más contenido. Recuerda que todos los comentarios, mensajes y preguntas que lleguen se leerán en los próximos episodios, así que si quieres participar, eres bienvenido a comentar ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube de los episodios pasados o en las convocatorias que publico en redes sociales previo a grabar los días jueves y los domingos. Ahora sí, vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con las publicaciones relacionadas a este contenido. Así que vamos a ello. Saludos y abrazos para Aline,
también para Lenita Bustamante, que pide su saludo de vampiro fronterizo. Saludos a Sirenita, a Shirley Sánchez, a Mauricio Garduño, a Yamiao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y de Firesoul, a Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares, a Sejim de A la Aventura, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Ian de Fugitivos Podcast, a Kenai Lex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bunny y Alberto, a César o Señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, que nuevamente gracias a él se hizo este episodio y muchas gracias por la sugerencia. También continuando, saludos a Daggett de la presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Ryunjun, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo el Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolobancast. Igual, como siempre y como tradición de cada episodio, te extiendo la invitación a que escuches otros contenidos y otros podcast amigos como son el Podcast Beta, Bolobancast, Showtime Podcast, Fugitivos Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Realmente agradezco que hayas llegado al final de este episodio y que hayas escuchado los distintos episodios, que por cierto ya son más de 180 en total, con temas de cine, series y anime muy variados, que puedes escuchar en las distintas plataformas de audio como Apple Podcast, Podimo, Spotify, Pocket Cast, Anchor, iVoox, Google Podcast o hasta YouTube. Así que no olvides suscribirte en tu plataforma favorita y si puedes, también me ayudaría bastante a que dejes un review en las plataformas de Spotify o Apple Podcast, ya que así puede llegar mucha más audiencia, ya que el algoritmo recomienda este contenido. Además de esto, espero puedas contarme tu opinión sobre este episodio en la sección de comentarios de Spotify para saber qué te ha parecido el episodio o la película de la cable. O si más bien estás viendo esto por YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y si quieres también tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio. Espero que tras todo lo que hablé decidas sumarte a esta comunidad y volver para los futuros episodios que llegan los días lunes y los viernes de todas las semanas. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.